Hola, buenas tardes. Primero me tendréis que disculpar un poco porque llevo un caramelito para la garganta y hasta que no se me deshaga del todo, pues quizás la vocalización no sea lo más adecuado posible. Empecemos. Tintín, reportero en Bruselas. Así se presenta Tintín en la cuarta página de su primera aventura, Tintín en el país de los soviets. Y esta, de hecho, es una declaración de principios que le acompañará a lo largo y ancho de sus aventuras. Como todo personaje de ficción, Tintín tiene unos antecedentes, unas referencias de las que partió Hergé, su autor, para conformarlo. Su antecedente más directo es Pale Huld. Este tal Pale era un boy scout danés de 15 años que trabajaba de oficinista en un concesionario de coches. Hablamos de la época en que se podía trabajar a partir de los 14 años. Pale ganó un concurso sobre Julio Verne promocionado por el periódico Politiken, cuyo premio era dar una vuelta al mundo. La gracia es que Pale tenía que enviar una serie de crónicas de su viaje al diario, al Politiken, y que iban saliendo en cada etapa. Después hizo recopilación de todas estas crónicas y las publicó en un libro titulado La Vuelta al Mundo en 44 días. Por aquello de Verne y la Vuelta al Mundo en 80 días, y es que a lo mejor seguramente sí que fueron 44 días los que tardó en hacer sus viajes. Este libro de Pale se publicó en 1928, poquísimo antes del nacimiento de Tintín. De mayor, Pale Huld se dedicó al cine, pero bueno, eso ya es otra historia, que no viene demasiado al caso. Para crear a Tintín, Hergé también se fijó en Albert Londres. A Londres se le considera el fundador del periodismo de investigación. Además, da nombre al premio de periodismo más importante en lengua francesa hoy en día. Era un periodista freelance y sus crónicas eran esperadas en candeletas y la gente incluso hacía cola para comprar el periódico y poder leerlas. Era una época en que no existía internet, este tipo de crónicas seguramente tampoco se telegrafiaban, tenían que esperar a que llegase el barco con el correo para poderlas sacar al periódico. Londres publicó varios libros con sus reportajes. Aquí tenéis algunos, no todos, porque su producción es muy extensa. Y en los países francófonos, Albert Londres es una leyenda. Y a esa leyenda además contribuyó su fallecimiento en un sospechoso incendio y hundimiento del barco Georges Philippard, que justo se produjo este hecho cuando iba a publicar un muy comprometido reportaje sobre la ocupación japonesa de Shanghái. Las malas lenguas hablaron de teorías de la conspiración y que habían sido agentes del gobierno japonés los que habían provocado el incendio y el hundimiento del barco. Otro personaje del mundo periodístico que configuró a Tintín fue un personaje no real sino literario, bueno, podríamos decir metaliterario incluso. Joseph Jospin, alias Rouletabille. De todas maneras, no os creáis que todos los personajes que inspiraron Tintín fueron periodistas. De hecho, hay otros como Paul, el hermano de Hergé, del cual Tintín es el vivo retrato. Ahí no hay discusión ninguna. Volvamos a Rouletabille. Rouletabille sale de la pluma de Gaston Leroux, que es aquel que escribió El fantasma de la ópera, y nuestro personaje debuta en la novela El misterio del cuarto amarillo, que supongo que casi todo el mundo debe conocer. Rouletabille está muy próximo a Tintín. Se trata de un editorio en un periódico, lo que ahora se llamaría un becario. El periódico era L'Époque, un periódico imaginario. Tiene 16 años de edad en la época en que sale en sus aventuras y, de hecho, ejerce más unas dotes detectivescas que un periodismo de pluma y cuaderno. En su primera aventura, Tintín se va a la Unión Soviética como John Reed, pero en un papel
contrario. Tintín va para denunciar las maldades del comunismo, mientras que John Reed lo que hace es un panegírico con aquellos que eran 7 días que conmovieron al mundo, o 9 días que conmovieron al mundo, el título ahora no lo recuerdo bien. Pero, ¿por qué Tintín es periodista y no es pintor, buzo, hockey o futbolista? Pues resulta que Tintín es periodista y no mariscador o mecánico de coches, precisamente porque Hergé comenzó trabajando en un periódico. A Hergé le enchufan en un periódico entre un capitoste de los Boy Scouts, René Weberberg, y el director de su antiguo colegio, el padre Armand Wattiot. Por cierto, el cura estaba vivo cuando le hicieron la foto, lo que pasa que tenía los ojos cerrados. El periódico en cuestión era Le XXe siècle. Este periódico era un periódico católico, ultraconservador, y que además estaba dirigido por un gran admirador de Mussolini, el padre Norbert Wallet. Tenía incluso un retrato, sobre la mesa de su despacho, un retrato dedicado por el propio Mussolini. Hergé cae primero en el departamento de suscripciones. Después, cuando vuelve de la mili, pasa a ser ayudante de fotógrafo, en el cual pues incluso hace algunos curiosos fotomontajes tipo Nagy y estas cosas. De hecho, Hergé nunca ejerce de periodista, pero conoce perfectamente cómo funciona un periódico porque precisamente trabaja en ello. Y finalmente acaba de dibujante. Primero pasa como ayudante de fotógrafo y después, como tenía pues así un poco de facultad para dibujar, acaba como dibujante del periódico. Por otra parte, se ha dicho que Tintín solo escribe una única crónica a lo largo de los 24 volúmenes de sus aventuras. Quiere escribir un buen artículo y empieza a hacer copias. Supongo que será luego para que no se pierda. Sin embargo, vemos que por lo menos en los primeros álbums ejerce su actividad en diversas ocasiones. Ya en la primera viñeta de Tintín en el país de los soviets se presenta como enviado especial y en esta función escribirá la crónica que hemos visto en la diapositiva anterior. Aunque parece ser, por lo que aparenta, que su máxima prioridad no es enviar crónicas, sino cosas mucho más sustanciosas. Ya les mandaré unas postales, caviar y vodka. Y así acaba la cosa. En su segunda aventura, Tintín en el Congo, parece que también va a hacer una serie de grandes reportajes sobre la entonces gran colonia belga. Parece, según dice, ¿este es Hernández o Fernández? Que no le veo bien el bigote. ¿Veis bien cuál de los dos es el que habla? Bueno, pues ese. Parece ser que es un joven reportero que marcha a África. Otra cosa que os quería comentar es que en esta foto aparece, en esta viñeta aparecen 3 cameos. Vemos a Hergé, que está con la chaqueta marrón y el tupé, que es el del centro de la imagen, entre el del gorro, entre el sombrero y el niño. Un poco más a lo que vosotros veis la derecha es Edgar Pierre Jacobs, y el rubio este alto es Van Melbeck. Esto es la viñeta en color del año 46, pero bueno, no viene al caso. Aquí vemos en esta escena cómo diversos periódicos se disputan las crónicas de Tintín. Es como un chiste, un americano, un inglés y un portugués. El pase a color es del año 46. Entonces, en esta época, $1 era $1/4 de libra y lo mismo que 28 escudos. Por lo que si vemos con un poco de detalle, el americano siempre ofrece una cantidad más alta. Esos, al final, $10.000 siempre serán mucho más que 50.000 escudos
o que las 1.000 libras esterlinas que ofrece el inglés. Estas son las cantidades en la edición en blanco y negro publicada en el suplemento de Le Petit Indien, suplemento del XXe siècle, exactamente el 21 de julio de 1930. Por cierto, hagamos el mismo ejercicio. ¿Quién de ellos ofrece más? Sabemos que una libra entonces equivalía en el año 30 a $5 y también a 110 escudos. Al final, pues el americano sigue llevándose el gato al agua. Esos $3.000 equivaldrían a 600 libras o 66.000 escudos. Como mínimo, a Tintín en el Congo le vemos rodar escena de vida salvaje con la intención de hacer un documental tipo National Geographic. Vamos a filmar jirafas y buen trabajo, además lo dice. Esto nos servirá para un soberbio documental. En su tercer viaje a los Estados Unidos, en principio, va nominalmente como periodista. Aquí el propio Al Capone dice que nos envían, en resumen, nos envían al famoso periodista Tintín para luchar contra nosotros. Pero de hecho su trabajo es más parecido al de un detective, aunque también se lo rifan radios y otros medios incluso. Me parece que por aquí habla de que si se quiere apuntar a una... sí, había otra que le metían en una religión rara, no sé qué, y tal y cual. Claro, a la vista de este tipo de reportajes, no sabemos si entraría dentro de lo que se llama el periodismo gonzo, que sería aquel reportero que se inmiscuye tanto en la noticia que incluso se erige como protagonista de la acción que después pasará a ser noticia. La aventura americana tiene, por supuesto, un final apoteósico como no podía ser menos con la ticket parade de la Quinta Avenida. En los cigarros del faraón, Tintín no se sabe si lo que hace es un viaje de placer o un viaje de trabajo, pero luego veremos que se ve envuelto en una trama increíble. De todas maneras, no os voy a hacer ningún spoiler y lo que os recomiendo es leer o releer Los cigarros del faraón y su segunda parte, El loto azul. Por cierto, Tintín parece que nunca tiene problemas con la nota de gastos. No sé si aquí habrá algún periodista en la sala que realmente haya tenido alguna vez alguna complicación con las notas de gastos. Esto es un taxi, esto un hotel y los papelotes. En La oreja rota, la siguiente aventura cronológicamente, sí que actúa como periodista siguiendo el caso del robo del fetiche, por lo menos lo parece. Aquí le vemos en estas 3 viñetas con un blog y un lápiz, entrevistando a los Hernández y Fernández, entrevistando a Julio, el conserje del museo, junto con otro compañero, y aquí mirando el fetiche una vez devuelto junto con otro compañero también. Pero la cosa divaga. No se queda simplemente en la publicación de una hipotética noticia, sino que Tintín, como dice Milou ahí, se creerá mejor que Sherlock Holmes. En la Isla Negra, Tintín acabará con faldas y a lo loco, alojado del periodismo previamente dicho. Pero, como decíamos antes, vuelve a ser luego el centro de la noticia y aquí se ve acosado por infinidad de periodistas y medios y enteros incluso. En el centro de Ottokar, su oficio cambia un poco. Nominalmente es secretario del sigilógrafo Alambique. Eso del sigilógrafo no es un señor que va con mucho sigilo, sino que es la ciencia, la sigilografía es la ciencia que estudia los sellos. No los sellos de correos, sino los sellos aquellos de tampón. Y aunque en El cangrejo de las pinzas de oro volvemos a una intriga detectivesca,
Lo determinante en esta aventura, más que el argumento, más que el desarrollo, las ubicaciones, es de hecho la aparición del capitán de la Marina Mercante, Archibald Haddock. En Tintín, el país del oro negro, que fue la última aventura anterior a la guerra, aunque luego se quedó cortada y se tuvo que acabar unos 10 años después, Tintín comienza entrevistando al director de la petrolera Speedol. Desearía conocer su opinión acerca de la situación, bla, 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 bla. Pero acaba volviendo a las andadas, infiltrado de telegrafista en un barco de la Speedol, el Speedol Star, y precisamente por el director de la compañía. Avisaré al capitán del Speedol Star, radiotelegrafista, eso es, conforme y buena suerte. ¿Una pista cree usted? ¿Lo haría usted? Dice un poco antes. Estrella Misteriosa es, de hecho, según nos consta, el último álbum en el que ejerce real y nominalmente de periodista. Tintín es el joven periodista que representará a los informadores de prensa en la expedición de la FERC. Aunque de hecho la presencia de Tintín, la implicación de Tintín, va mucho más allá de escribir una simple crónica de la expedición y es quien en definitiva pone la bandera en el meteorito y gana la carrera contra el Piri patrocinado por Bullwinkle. Con el tesoro de Rackham, el rojo, con el tesoro en sus manos, propiamente dichas, Haddock y Tornasol se trasladan en un primer momento a Mullingar. Al regreso del Kemet, aquella aventura del oro negro que sufre ese salto espacio-temporal, es Tintín quien se instala en Mullingar y parece ser que se retira del periodismo. A partir de ese momento ya no irá a buscar la aventura, sino que será la aventura la que llame a su puerta y le haga salir de casa. Como por ejemplo este telegrama del objetivo de la Luna, en el cual Tornasol hace que vayan a Sildavia para montarse en el cohete. Aunque normalmente, visto lo visto, Tintín, más que redactar una noticia, es del centro de la noticia, él por sí mismo. Pero lo importante de Tintín no es que lo veamos escribir o no crónicas. De hecho, podríamos decir que sus crónicas son los propios álbums que podemos leer. Crónicas en primera persona, incluso se podría decir. Pero ¿cómo es el inicio de un día cualquiera en la vida del reportero Tintín? Vamos a verlo. Primero suena el despertador, a las 7:30. Mira qué suerte tiene el tío este, porque yo me tengo que levantar una hora antes para ir a trabajar. Y el perezoso de Milú, que no se levanta tampoco. Justo después de levantarse, supongo que irá al lavabo a hacer pipí, como todos, aunque alguien diga que no. Justo después toca gimnasia o yoga, depende del día. Pero siempre es conveniente hacer un poco de ejercicio matutino para desestresarse o para, como decía que primero estiras, luego es necesario el paso por el baño, ahora ya un poco más seriamente, escuchando la radio, como todos. Yo mismo también, cuando entro en el baño, pongo la radio. Luego con la ducha no oigo las noticias, pero da igual. Un buen desayuno, por supuesto, hay que comenzar el día con fundamento, repasando la prensa de ese día. Y listo para salir corriendo a perseguir la noticia. Pero ¿cuál es la diferencia? Hemos hablado antes de Tintín reportero. ¿Cuál es la diferencia entre un reportero y un periodista? Veamos qué nos dice al respecto el diccionario de la lengua española. En periodista, en una acepción, sería persona legalmente autorizada a ejercer el periodismo, o sea, el que tiene carné para ello, y persona profesionalmente dedicada en un periódico a tareas de información o de creación de opinión. Reportero es, dicho de un periodista, el que se dedica a los reportes o noticias.
a ver, parece que no hay mucha diferencia entre el que se dedica a los reportes y el que se dedica también a tareas literarias de información. Pero parece que suena más rimbombante eso de reportero que lo de periodista. Pero Tintín no es el único plumífero que aparece en estas aventuras sergianas. Podemos y debemos destacar otros insignes colegas que pululan por esas aventuras de Tintín, por esos 24 álbums. El primero, Julio Sinsal, pobre hombre. Haddock le deriva a Tornasol para que le explique la aventura del tesoro. Y hasta aquí puedo leer, repasar el álbum y también veréis. De hecho, Sinsal es Rouget en la versión original. Y por cierto, Rouget en francés quiere decir salmonete. No sé por qué le pusieron Julio Sinsal cuando le podía haber puesto Julio Salmonete. No sé si daría más juego o menos juego. De hecho, al chaval bastante sosito se le ve, ¿no? Claro que pasosito es Tintín, según algunos. Otros dos colegas, estos ya de peso y contundencia, colegas destacados, son Jean-Luc de la Batelier y Walter Rizotto. Walter Rizotto está basado en el fotógrafo Willy Rizzo, que fue periodista gráfico estrella de Paris Match durante más de 20 años, y Jean-Luc de la Batellerie en Philippe de Vallene, que también fue redactor jefe de Paris Match. La competencia de estos dos está encarnada por el fotógrafo Gino, que si no es esta viñeta, me parece que en la traducción al castellano se pierde en algún momento el nombre de Gino y vas dando vueltas y dices, sí, se llama Gino, pero vas dando vueltas y no lo encuentras. Esta guerra entre paparazzis nos ilustra a principios de los años 60 lo que vemos todavía la guerra de las revistas del corazón entre el Tempo di Roma y el Paris Flash. Perdón. Que todavía duran. Además son unas historias publicadas, unos robados, unas exclusivas y unos errores e inexactitudes como los que también sufrió Hergé en propia carne en su momento, cuando se publicaba que tenía un castillo impresionante en Suiza y esas cosas. Aquí vemos que lo que sería una estancia en Moulensart se convierte un día en Gante entre las flores, pero aquí se pierde un poco la traducción porque de hecho hay una feria de flores en Bélgica, pero no es en Gante, sino que Gante es Gant, me parece, o bueno, hay una ciudad, no recuerdo cuál, que tiene realmente una feria muy importante y que fonéticamente se parece bastante a Gante, pero no es Gante. Y entonces aquí la lían parda esta gente, pues bueno, todos los líos que dan. Sí, si alguno de nosotros hemos sido a veces testigos de una noticia y hemos leído una crónica, no hemos reconocido el hecho que hemos visto en aquella crónica escrita. Por lo menos a mí alguna que otra vez me ha pasado. Después hay otros periodistas de los que no conocemos el nombre, como este que tiene oídos como las paredes, que está ojo a visor, pero que tienen peso en algún detalle de la narración, a partir de lo que nos explica el cocinero Pedro, de lo que le cuenta a su amigo, que van a buscar un tesoro. El reportero está
al acecho y publica la noticia que al final hace aparecer docenas de presuntos herederos de Rackham el Rojo que reclaman la parte del hipotético tesoro, por lo menos en este momento de la aventura. También me gustaría que os fijaseis en este periodista inglés, este rubito que aparece en medio en la de la izquierda y también en medio un poco más castaño en la de la derecha. Aparece en Isla Negra y en Tintín en los Pícaros. Y lo que me gustaría destacar, por lo menos lo que a mí me parece, es que tiene un parecido bastante razonable con otro personaje que incluso diríamos que es hermano de Spalding. El hermano bueno y el hermano malo. Por cierto, hablando de Tintín y los Pícaros, aquí la prensa ocupa un importante papel, sobre todo se erigen en voceros de Haddock y Tapioca. Uy, mira qué perrito más mono en esta última viñeta. Y más todavía, por cierto, estos pícaros, este Tintín y los Pícaros, está basado en un caso real, el caso del periodista francés Régis Debray, que acompañó al Che Guevara, al doctor Ernesto Guevara, en sus últimos días en Bolivia. En esta foto, Debray es el del fondo de la derecha, el que no lleva gorra. A lo largo de sus aventuras, lo que vemos es que lo que realmente mueve a Tintín es la curiosidad. Quiero averiguar lo que ocurre, qué hacer, aunque estoy convaleciente, tengo que ir a Inglaterra, aunque el médico me diga que no. Me gustaría probar de poner todo esto en claro, es muy raro el recorte de lata de cangrejo que encuentro. Y como hemos visto a lo largo todo eso es lo que mueve, aparentemente es el motor que impulsa a Tintín a correr sus aventuras. Como hemos dicho a lo largo de esta charla, Tintín no es un mero gacetillero de 3 al cuarto, no es un mero tribulete de pesebre, como decía aquel insigne periodista radiofónico, sino que constatamos que es un serio e incisivo periodista de investigación. Hoy en día yo creo que estaría en La Sexta. Bueno, en La Sexta el flequillo ya lo tiene. Y a veces lo mejor, nos dirían en casa nuestra madre, nuestra abuela, sería seguir aquellos sabios consejos de don Miguel. No te metas en dibú, ni en saber vidas ajé, que en lo que no va ni vie, pasar de largo es cordú. Pero si así hubiese sido, no tendríamos las aventuras de Tintín.